Daniel Sancho, entre los fogones del éxito y la oscuridad de un crimen que sacudió al mundo. Daniel Sancho Gracia nació en Madrid en 1994, en el seno de una familia estrechamente ligada al mundo del espectáculo. Su padre, Rodolfo Sancho, es uno de los actores más conocidos del panorama español, con una carrera consolidada en televisión y cine. Su abuelo, Sancho Gracia, fue una auténtica leyenda gracias a su papel de Curro Jiménez, un ícono de la ficción española de los años 70. Con semejante herencia artística, todo apuntaba a que Daniel podría seguir ese camino, pero él eligió otro. Desde joven, Daniel se sintió más atraído por los aromas de la cocina que por los focos de un plató. Su madre, Silvia Bronchalo, también vinculada al mundo de la interpretación durante su juventud, apoyó su pasión por la gastronomía. Fue un chico inquieto, deportista, amable, con una sonrisa que ocultaba una timidez latente. A pesar de los apellidos ilustres que lo rodeaban, trató de construir su camino lejos de la sombra de su familia. Cocinero, influencer y empresario. Daniel encontró en la cocina un refugio y una vocación. Se formó como chef y pronto empezó a compartir su pasión en redes sociales. Su cuenta de Instagram comenzó a ganar notoriedad, platos modernos, técnicas vanguardistas, un estilo muy cuidado. No tardó en hacerse un hueco como joven promesa de la gastronomía española. Colaboró con marcas, acudió a eventos culinarios y puso en marcha proyectos propios, como un negocio de comida saludable. Su presencia en redes era constante y mostraba a un joven apasionado, con estética pulida y una vida que parecía perfectamente equilibrada entre deporte, cocina y viajes. Muchos veían en él a un chef influencer, con posibilidades de convertirse en una celebridad de la nueva generación. Pero detrás de las publicaciones brillantes había una realidad menos clara. Las relaciones personales de Daniel eran complejas. Algunos amigos hablaban de una personalidad dual, por un lado, simpático y carismático, por otro, impulsivo y algo inestable emocionalmente. El viaje a Tailandia, el comienzo del fin. En 2023, Daniel viajó a Tailandia. Oficialmente, el viaje era por turismo y también como una escapada de desconexión. Pero había otro motivo detrás: reencontrarse con Edwin Arrieta, un cirujano colombiano con el que mantenía una relación ambigua y tormentosa. Según las investigaciones posteriores, ambos se conocieron por redes sociales y empezaron una relación marcada por la dependencia, la tensión y los celos. Edwin, de 44 años, tenía una vida establecida en Colombia como cirujano plástico, pero mantenía una fijación con Daniel. Según declaraciones del propio Sancho tras ser detenido, Edwin se había obsesionado con él, hasta el punto de perseguirle y chantajearle emocionalmente. Daniel decía sentirse atrapado, aunque todo eso era parte de su versión. La realidad, aún hoy, es objeto de debate. El 2 de agosto de 2023, en la isla tailandesa de Koh Phangan, ocurrió lo impensable: Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta de manera brutal. No fue un crimen impulsivo, sino un acto premeditado, según las autoridades. Tras matarlo, desmembró el cuerpo y trató de deshacerse de los restos, que arrojó en distintas localizaciones. Tailandia, un país con leyes estrictas, especialmente ante delitos graves, no tardó en actuar. La policía encontró pistas, imágenes de cámaras de seguridad, testimonios y finalmente Daniel confesó. A partir de ahí, el caso se convirtió en un escándalo internacional. Confesión, prisión y juicio mediático. El 5 de agosto, Daniel fue arrestado y, en apenas unas horas, confesó el asesinato. La noticia explotó en todos los medios. El hijo del actor Rodolfo Sancho, el nieto de Sancho Gracia, era ahora el protagonista de un crimen espeluznante en un país extranjero. La prensa española, y pronto la internacional, empezó a cubrir el caso con intensidad. En paralelo, las redes se llenaron de teorías, opiniones y una mezcla de morbo y conmoción. Daniel fue ingresado en la prisión de Koh Samui, una cárcel dura,
con condiciones muy distintas a las europeas. Allí, tuvo que adaptarse a una nueva vida, sin privilegios, sin redes sociales, sin la comodidad a la que estaba acostumbrado. Su padre, Rodolfo, viajó a Tailandia en varias ocasiones, evitando durante mucho tiempo hablar con la prensa. Finalmente rompió el silencio para defender a su hijo, aunque sin justificar los hechos. El foco mediático no solo estaba en Daniel, sino en toda la familia. El juicio comenzó en abril de 2024. La acusación tailandesa pedía la pena de muerte, y aunque el sistema judicial del país no siempre la aplica, el riesgo era real. La defensa de Daniel, por su parte, trató de argumentar que el crimen fue cometido bajo presión psicológica, alegando acoso y coacción por parte de Edwin Arrieta. Sin embargo, la brutalidad del acto y la frialdad con la que trató de deshacerse del cuerpo pesaron mucho. El juicio fue tenso, con traducciones simultáneas, declaraciones contradictorias y una presión mediática constante. Durante el proceso, Daniel mostró momentos de fragilidad y otros de aparente serenidad. Algunos lo consideraban un manipulador, otros un joven perdido. En cualquier caso, el veredicto se acercaba. El veredicto. En agosto de 2024, un año después del crimen, se dictó sentencia. Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua. La Fiscalía no logró imponer la pena de muerte, debido en parte a la confesión inicial y a la colaboración durante la investigación. Aún así, la condena fue rotunda. A partir de ese momento, Daniel se enfrentaba a un futuro incierto, décadas en una prisión tailandesa, lejos de su país, con escasas visitas y condiciones duras. Para un joven de 30 años, que hasta hacía poco se movía entre restaurantes y playas, la realidad se había transformado en una pesadilla sin fin. Silencio, reflexiones y consecuencias familiares. Tras el veredicto, la familia Sancho optó por el silencio. Rodolfo Sancho, que había mostrado entereza durante todo el proceso, se retiró del foco mediático. Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, fue quien más cerca estuvo de él durante los primeros meses en prisión, visitándolo regularmente y tratando de sostenerlo emocionalmente. El caso dejó una profunda huella en la familia. Las consecuencias no solo fueron judiciales, sino personales. Rodolfo canceló varios proyectos profesionales y sufrió un evidente desgaste. El apellido Sancho, que durante años evocaba arte, televisión y prestigio, quedó marcado por la tragedia. La prensa continuó siguiendo cada detalle, desde las condiciones de la cárcel hasta la posibilidad de que Daniel pidiera un traslado a España, algo que legalmente podría demorarse años o incluso no llegar a materializarse nunca. Un preso que fue influencer. En 2025, Daniel Sancho continúa recluido en la prisión de Koh Samui. Las noticias sobre él se han ido reduciendo, pero no desaparecen. Ha solicitado participar en programas de reeducación y ha mostrado interés por colaborar desde prisión en actividades sociales. Algunos informes afirman que enseña cocina a otros presos, intentando recuperar una parte de sí mismo que parecía perdida. Sin embargo, su futuro es sombrío. Las posibilidades de apelación son escasas, y el traslado a España está lejos de ser una certeza. Mientras tanto, sigue allí, entre rejas, rodeado de otros condenados, en un país lejano y con una historia que lo acompañará para siempre. Conclusión: del brillo a la oscuridad. La historia de Daniel Sancho es una tragedia moderna. Un joven con futuro, con talento y apellido, que eligió un camino que lo llevó a la perdición. No fue un accidente, ni un impulso momentáneo, sino un acto premeditado que cambió la vida de muchas personas. Es también una historia sobre el poder de las redes, de las apariencias, del espectáculo mediático que convierte a criminales en protagonistas. Pero sobre todo, es una advertencia de cómo la vida, en cuestión de horas, puede dar un giro irreparable. Daniel Sancho ya no es el chef prometedor que compartía recetas en Instagram. Es un nombre asociado a uno de los crímenes más impactantes de los últimos años. Y aunque muchos sigan debatiendo si fue víctima o verdugo, lo cierto es que su historia, marcada por el dolor, la violencia y la pérdida, ya forma parte de la crónica negra internacional.
La reconstrucción psicológica de Daniel Sancho. Uno de los aspectos más debatidos durante el juicio y después de la sentencia fue la salud mental de Daniel Sancho. ¿Qué tipo de personalidad puede cometer un crimen tan frío y metódico? Los informes psicológicos realizados por peritos tailandeses apuntaron a una persona con rasgos narcisistas, elevada impulsividad, dificultad para manejar el rechazo y una clara tendencia a minimizar sus actos. Según los expertos, Daniel presentaba una disonancia cognitiva entre su imagen pública, la del chef moderno, educado y saludable, y una vida interna marcada por el miedo, la ansiedad y una necesidad excesiva de control. En sus declaraciones, se describía a sí mismo como víctima, atrapado en una relación tóxica con Arrieta. Sin embargo, esa narrativa contrastaba con los mensajes de WhatsApp, correos y el testimonio de testigos que hablaban de una relación en la que él también jugó un papel manipulador. El crimen no fue fruto de una explosión emocional. Se demostró que compró cuchillos, bolsas, productos de limpieza y había estudiado cómo hacer desaparecer un cuerpo, lo cual eliminaba cualquier atisbo de arrebato. La premeditación fue clave para el veredicto. El impacto en la opinión pública española. En España, el caso generó reacciones divididas. Algunos medios, sobre todo programas de televisión sensacionalistas, trataron a Daniel con cierta indulgencia, poniendo el foco en su juventud, su fama por herencia, e incluso hablando de él como el chico guapo que cometió un error. Por otro lado, la sociedad civil y varios colectivos LGBTQ protestaron por cómo se trató la figura de Edwin Arrieta, que fue en ocasiones estigmatizado como obsesivo sin pruebas fehacientes. Se criticó la narrativa que convertía al asesino en protagonista carismático y relegaba al asesinado a un personaje secundario. La familia de Arrieta tuvo que enfrentarse no solo al duelo, sino al relato mediático que convertía al culpable en una especie de antihéroe moderno. El debate sobre el trato de los medios de comunicación ante casos con personajes conocidos volvió a ponerse sobre la mesa. ¿Se hubiera tratado igual si no fuera el hijo de Rodolfo Sancho? Rodolfo Sancho, del silencio al agotamiento emocional. El papel del padre, Rodolfo Sancho, fue uno de los más comentados. En un primer momento, el actor optó por el silencio, negándose a dar entrevistas. Cuando finalmente habló, lo hizo desde la contención: «Estoy aquí para estar con mi hijo, no para juzgar ni defender. Pero necesito comprender qué ha pasado», dijo en una de sus escasas declaraciones públicas. Uno de los aspectos más debatidos durante el juicio y después de la sentencia fue la salud mental de Daniel Sancho. ¿Qué tipo de personalidad puede cometer un crimen tan frío y metódico? Los informes psicológicos realizados por peritos tailandeses apuntaron a una persona con rasgos narcisistas, elevada impulsividad, dificultad para manejar el rechazo y una clara tendencia a minimizar sus actos. Según los expertos, Daniel presentaba una disonancia cognitiva entre su imagen pública, la del chef moderno, educado y saludable, y una vida interna marcada por el miedo, la ansiedad y una necesidad excesiva de control. En sus declaraciones, se describía a sí mismo como víctima, atrapado en una relación tóxica con Arrieta. Sin embargo, esa narrativa contrastaba con los mensajes de WhatsApp, correos y el testimonio de testigos que hablaban de una relación en la que él también jugó un papel manipulador. El crimen no fue fruto de una explosión emocional. Se demostró que compró cuchillos, bolsas, productos de limpieza y había estudiado cómo hacer desaparecer un cuerpo, lo cual eliminaba cualquier atisbo de arrebato. La premeditación fue clave para el veredicto. El impacto en la opinión pública española. En España, el caso generó reacciones divididas. Algunos medios, sobre todo programas de televisión sensacionalistas, trataron a Daniel con cierta indulgencia, poniendo el foco en su juventud, su fama por herencia, e incluso hablando de él como el chico guapo que cometió un error. Por otro lado, la sociedad civil y varios colectivos LGBTQ protestaron por cómo se trató la figura de Edwin Arrieta, que fue en ocasiones estigmatizado como obsesivo sin pruebas fehacientes.
Se criticó la narrativa que convertía al asesino en protagonista carismático y relegaba al asesinado a un personaje secundario. La familia de Arrieta tuvo que enfrentarse no solo al duelo, sino al relato mediático que convertía al culpable en una especie de antihéroe moderno. El debate sobre el trato de los medios de comunicación ante casos con personajes conocidos volvió a ponerse sobre la mesa. ¿Se hubiera tratado igual si no fuera el hijo de Rodolfo Sancho? Rodolfo Sancho, del silencio al agotamiento emocional. El papel del padre, Rodolfo Sancho, fue uno de los más comentados. En un primer momento, el actor optó por el silencio, negándose a dar entrevistas. Cuando finalmente habló, lo hizo desde la contención: «Estoy aquí para estar con mi hijo, no para juzgar ni defender. Pero necesito comprender qué ha pasado», dijo en una de sus escasas declaraciones públicas. El actor, que había encadenado éxitos en series como El Ministerio del Tiempo, quedó tocado profesionalmente. Se retiró temporalmente del trabajo, afectado por la presión mediática, y confesó que había vivido uno de los años más duros de su vida. Pese a todo, nunca se desligó del proceso judicial y siguió colaborando con el equipo de defensa legal en España y Tailandia. Las imágenes de Rodolfo entrando y saliendo del tribunal tailandés dieron la vuelta al mundo. Siempre en silencio, con semblante serio, pareció envejecer de golpe. La figura del padre devastado por los actos de su hijo dejó una imagen poderosa que quedó grabada en la retina de millones. La madre, Silvia Bronchalo, la figura en la sombra. Mientras Rodolfo acaparaba la atención mediática, Silvia Bronchalo, madre de Daniel, se mantuvo en segundo plano pero con una presencia constante. Viajó a Tailandia en repetidas ocasiones, fue a visitarlo en prisión, e incluso pasó semanas alojada en la isla de Koh Samui durante el proceso. La relación entre Daniel y su madre fue descrita como profundamente estrecha, algo que él mismo declaró durante los interrogatorios. Silvia fue una de las pocas personas que logró mantener contacto emocional con él durante los momentos más duros del encierro. A diferencia de Rodolfo, ella sí mostró un perfil más emocional y maternal, dispuesta a estar a su lado, pero también enfrentada a la realidad de lo que su hijo había hecho. Silvia vivió el juicio como una tragedia íntima, evitando el protagonismo y el juicio público. Mientras Rodolfo acaparaba la atención mediática, Silvia Bronchalo, madre de Daniel, se mantuvo en segundo plano pero con una presencia constante. Viajó a Tailandia en repetidas ocasiones, fue a visitarlo en prisión, e incluso pasó semanas alojada en la isla de Koh Samui durante el proceso. La relación entre Daniel y su madre fue descrita como profundamente estrecha, algo que él mismo declaró durante los interrogatorios. Silvia fue una de las pocas personas que logró mantener contacto emocional con él durante los momentos más duros del encierro. A diferencia de Rodolfo, ella sí mostró un perfil más emocional y maternal, dispuesta a estar a su lado, pero también enfrentada a la realidad de lo que su hijo había hecho. Silvia vivió el juicio como una tragedia íntima, evitando el protagonismo y el juicio público. ¿Posible extradición a España? Tras la sentencia de cadena perpetua, la gran pregunta fue: ¿Daniel Sancho podría ser trasladado a una cárcel española? La respuesta es complicada. España y Tailandia no tienen un tratado bilateral directo para repatriaciones, aunque ambos forman parte de convenios multilaterales que, en ciertos casos, permiten el traslado de presos. Sin embargo, para que Daniel sea trasladado, se deben cumplir varios requisitos. Haber cumplido un mínimo de condena en Tailandia, normalmente 8 años. Tener una conducta ejemplar en prisión. Obtener el consentimiento de las autoridades tailandesas y del Ministerio de Justicia español. Que la pena impuesta pueda ser ejecutada en España, sin cambios. Por tanto, en el mejor de los escenarios, Daniel Sancho no podrá volver a pisar suelo español como preso antes de 2031-2032. Además, existe el riesgo de que, si comete infracciones en prisión o si el caso sigue teniendo repercusión negativa, se le niegue esa posibilidad. La vida en prisión, un universo distinto. La prisión de Koh Samui, donde cumple condena, es conocida por sus duras condiciones. Celdas compartidas, calor extremo, higiene limitada y una dieta básica conforman el día a día. Daniel, sin embargo,
ha intentado integrarse. Según fuentes no oficiales, ha aprendido algo del idioma tailandés, da clases de cocina y mantiene una rutina de lectura y ejercicios físicos. Ha perdido peso, ha dejado de publicar en redes, evidentemente, y se ha enfrentado a una rutina completamente distinta a la vida que llevaba en España, donde la estética y la visibilidad eran su carta de presentación. A pesar de todo, hay informes que apuntan a que su comportamiento ha sido correcto, lo que podría ayudarle en el futuro si busca beneficios penitenciarios. Las heridas abiertas en Colombia. Mientras en España se debatía sobre Daniel, en Colombia el dolor no cesaba. La familia de Edwin Arrieta ha sido constante en su lucha por dignificar la memoria del cirujano. Su hermana ha sido la portavoz más visible, enfrentándose a la maquinaria mediática para recordar que su hermano fue víctima, no culpable de su destino. Los restos mortales de Edwin fueron repatriados a Colombia después de semanas de trámites, y su funeral fue multitudinario. Colegas, pacientes y amigos lo recordaron como un profesional dedicado, generoso y brillante. La tragedia dejó un vacío en su entorno, y la familia anunció acciones judiciales contra quienes contribuyeron a desprestigiar su imagen en los medios. ¿Una serie sobre el caso? En los meses posteriores al juicio, comenzaron a circular rumores sobre la posibilidad de adaptar la historia de Daniel Sancho al cine o la televisión. Algunas plataformas, como Netflix o HBO, se interesaron en desarrollar documentales o docudramas, siguiendo el patrón de casos como el de Jeffrey Dahmer o Pablo Ibar. Sin embargo, la familia Arrieta se opuso tajantemente a cualquier representación que pudiera blanquear la figura de Daniel. Aún así, se sabe que hay varias productoras trabajando en proyectos, algunos centrados en el proceso judicial, otros en la figura de Edwin. El interés sigue siendo altísimo, especialmente fuera de España. ¿Un nuevo comienzo o el final definitivo? Con 31 años, Daniel Sancho afronta décadas tras las rejas. Pese a su juventud, ha cruzado una línea que lo ha marcado para siempre. Su apellido ya no evoca arte o talento, sino crimen, morbo y oscuridad. En las entrevistas concedidas durante el juicio, Daniel repetía una frase: «Nunca quise esto. Me equivoqué». Pero para la familia de Edwin Arrieta, para la sociedad tailandesa y para quienes creen en la justicia, esa afirmación no basta. Daniel Sancho seguirá siendo protagonista, en silencio, desde el interior de una celda, mientras el mundo que conocía sigue girando sin él. Actualidad de Daniel Sancho. Daniel Sancho continúa en la prisión de alta seguridad de Surat Thani, en el sur de Tailandia, donde cumple su condena a cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato y desmembramiento del cirujano Edwin Arrieta. Según su defensa y el propio Sancho, su estado físico y emocional es estable. Disfruta de una celda individual, sin restricciones para realizar videollamadas semanales con su abogado, su padre y un amigo psicólogo, sin que los funcionarios controlen el contenido de las conversaciones. Dedica buena parte del día a escribir sus memorias, manteniéndose informado sobre la actualidad española y aprovechando su tiempo en prisión para cultivar una rutina estructurada. En declaraciones a EFE, Sancho ha calificado el entorno carcelario como sano y seguro, aunque opresivo por el ruido constante, megafonía y televisores en pasillos. No reporta incidentes con otros presos ni consumo de drogas o violencia. Según informes anteriores, fue trasladado desde la prisión de Koh Samui a Surat Thani el 30 de agosto de 2024, junto a más de 5.000 reclusos en un centro inaugurado en 2023. Proceso legal y apelación. Sus abogados presentaron un recurso de apelación de casi 400 páginas ante el Tribunal Provincial de Koh Samui, solicitando repetición del juicio o una nueva vista judicial, basándose en pruebas y testigos no considerados inicialmente, y argumentando que los hechos podrían tratarse como homicidio imprudente en lugar de asesinato premeditado. Se espera que el Tribunal de Apelaciones de Phuket resuelva sobre este recurso en otoño de 2025. Si prospera, la defensa confía en lograr una reducción de la condena y un posible traslado a prisión en España en los próximos 2 o 3 años. La familia de Edwin Arrieta, por su parte, ha solicitado que se eleve la condena a la pena de muerte, aunque destacaron que su postura principal es asegurar el máximo tiempo de cárcel posible, no necesariamente la aplicación efectiva de la pena capital. Perspectivas en torno a su entorno emocional. A pesar del entorno aparentemente controlado, algunos informes recientes advierten sobre problemas de adaptación de Sancho dentro del módulo. Celda con hasta 18 personas, solo 3 extranjeros, incluido él, barreras lingüísticas que lo aíslan y posibles conflictos entre reclusos.
Incluso se menciona una situación emocional deteriorada con riesgo de suicidio. Una especialista judicial ha criticado el enfoque de la defensa y ha señalado que la apelación puede ser infructuosa. Según ella, el crimen fue claramente pasional y Sancho debió asumir responsabilidad, pedir disculpas y compensar económicamente a la familia de la víctima.